tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de este subprograma El Salvador Today. Este día queremos dedicar el espacio, todo el tiempo que tenemos, para hablar sobre la seguridad y cómo ha progresado y cómo los salvadoreños pueden ahora, si es que de verdad es así, sentirse un poco más seguros en su cotidianidad. Pero algo muy puntual en el tema de seguridad también es son los resultados a largo plazo, que deben mantenerse con una estrategia también integral, ya que como todos sabemos, el fenómeno de la violencia, de la inseguridad, especialmente el fenómeno de las pandillas, es un fenómeno que muta constantemente y se adapta a los programas que las autoridades realizan. Para hablar sobre este tema hemos invitado nada más y nada menos que al experto en seguridad Luis Contreras, quien le doy la más cordial bienvenida una vez más, porque gusto. Ya nos había costado que viniera, pero sí está ahora, qué bueno. Sí, no, y gracias por la invitación. Realmente siempre me gusta aportar en su medio digital y yo sé que lo ve mucha gente, inclusive en el exterior, pues claro, salvadoreños que están muy pendientes de nuestro país, y es importante generarles opinión también a ellos. Muchísimas gracias por supuesto. Y también que por supuesto queremos agradecer a los amigos de Megablog. Este primer bloque es una fina cortesía de Megablog. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí, encuéntralos en el kilómetro 34,5, carretera del sitio de Niño a Saltepeque, San Juan o Pico La Libertad, donde será un placer atenderle. Además recuerde su sitio web megablog.com.sb. Luis, yo quisiera iniciar la conversación directamente hablando sobre el tema de los resultados a largo plazo. Sabemos que, como lo decía, el criminal, las organizaciones criminales, porque no son individuos, nada más, se adaptan, ¿no? Buscan formas de sortear la ley, de sortear los planes de seguridad. Lo más común es el desplazamiento del delito, es decir, cuando la autoridad entra en determinada zona, toma control, el delincuente se mueve para otro lado, sí, a donde encuentra, sí, digamos, que no está la autoridad. ¿Cómo se garantiza en un país como El Salvador, y es precisamente creo el reto que tiene el gobierno, cómo se garantiza un plan de seguridad funcional a largo plazo? Sí, es complejo. Tal vez para ponernos un poco en contexto, haciendo una analogía con el 2018 a nivel global, tal vez no todavía diarios o de meses, se tenía un estimado de 50.3 asesinatos cada 100.000 habitantes en El Salvador, una cifra alarmante. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud estipula que si existen 10 asesinatos cada 100.000, eso es una epidemia de violencia. Nosotros tenemos 5 veces esa epidemia de violencia. Sin embargo, a la fecha, en el 2019, se consolida 40 asesinatos cada 100.000 habitantes, es decir, que ha disminuido a 10. Es bastante considerable, pues, e importante. Octubre, el mes que acaba de pasar, tuvo 3.6, computó, de homicidios diarios. Se recibió este gobierno, el país lo recibió con 7.7. Ha venido a la baja. Recordemos que los homicidios, los asesinatos, es el indicador más sensible y más visible. Obviamente no compete solamente, o no se limita a la seguridad pública solamente a los homicidios, pero es un buen referente. Para lograr que esto sea permanente a través del tiempo, intervienen una serie de elementos que no es fácil articularlos todos simultáneamente, y también requiere mucha inversión. ¿Cuáles son esos elementos, si es que los podemos destacar, o jerarquizar? Sí, exacto. Primero, consolidar bien el modelo de seguridad ciudadana, la política criminal del gobierno actual. Uno de ellos ha sido el despliegue operativo, táctico, policial y militar, que es el primer nivel de fuerza, la presencia de las autoridades en los territorios, de manera formal, es decir, el policía uniformado, el soldado uniformado, porque también está la policía comunitaria, que muchas veces están de civil, pero con otro tipo ya de prevención. Ese es el primer paso. Ya para recuperar el tejido social, obviamente interviene algo que se conoce en seguridad ciudadana como implementación de prevención de buenas prácticas para la prevención de la violencia, que tiene que ver ya con cuestiones deportivas, culturales, educativas. Ahí ya no solamente le compete o se limita a las autoridades policiales o militares, sino que ya tiene que articular de una forma interinstitucional con las alcaldías, los gobiernos locales. Incluso intervienen iglesias, intervienen líderes locales, es decir, que la comunidad se sienta arraigada a eso que se está implementando para beneficio de ellos mismos, pues porque son los habitantes del lugar. También intervienen muchas ONGs, hay mucha cooperación extranjera, inclusive a veces de embajadas, los cuales están dispuestos a aportar económicamente, inclusive muchas veces con especialistas, para hacer un esfuerzo unificado en estos proyectos. Por eso el gobierno no debe cerrarse la posibilidad de ampliar esto, porque si le vamos a dar sostenibilidad, es necesario establecer esa jerarquía. O sea, obviamente el gobierno es el
el que articula, el que comanda, sí, pero también gobiernos locales, independientemente de la ideología política que sea o el partido que sea. Aquí no hay, es una cuestión de país. Tienen que sumarse a este esfuerzo, gobiernos locales, decía, iglesias y cooperación internacional, así como las ADESCOS, que son las comunidades organizadas de los habitantes. Hay una noción que creo yo que la manejó muy bien el presidente de la República, recién tomaba posesión del cargo, y es que él decía que cuando se entrara a control, precisamente por eso el plan de seguridad se llama así, ¿no? Control territorial. Sí. Él aseguraba que cuando se introdujera la fuerza policial, ¿verdad?, el músculo de la ley a una zona, también iban a entrar, por ejemplo, servicios de salud, servicios educativos, obra pública. Todo eso quisiera preguntarle cómo lo evalúa usted, y en el caso muy particular de El Salvador y en zonas emblemáticas como la Campanera, la 22 de abril, donde sabemos que los pandilleros hicieron sus pequeños feudos, bueno, no tan pequeños. ¿Qué tan urgente, digamos, es eso? ¿Puede esperar para que el plan se asiente, para que la noción de seguridad también, o como decimos en buen salvadoreño, pues para que caiga el 20 de que ya la situación es diferente? Sí, recordemos que no podemos visualizarlo de manera uniforme en todo El Salvador. Cada lugar, aunque el país es pequeño, por ejemplo la Campanera, tú mencionabas la Campanera, es muy diferente la intervención de seguridad que se va a hacer ahí, o la política criminal, a la que se haría en San Salvador, que es la capital. Es más amplio, más urbanismo. Cada lugar hay que focalizarlo, individualizarlo y ejecutar un plan de acción integral que permita primero recuperar territorios. Por ejemplo, la Campanera, evidentemente hay que recuperarlo. Todavía tal vez no es muy viable llevar la salud, la educación, no quiere decir que no se vaya a hacer, pero en gobiernos anteriores, ¿qué fue lo que sucedió? Que se quiso hacer esto a la inversa. Se creó la policía comunitaria, que está muy bien que se haya creado, pero el margen de acción que se le dio, o la inversión que se le dio, se logró llegar a territorios los cuales no estaban tal vez controlados por las autoridades. Por eso no se podía llegar solamente a prevenir. Se puede decir que estaban trabajando a la inversa. Ahora lo que el presidente ha hecho es muy bien visto, y es la forma de diagramarlo efectivamente: control territorial. En seguridad ciudadana, a estos lugares que controlan las maras y pandillas, que no tiene el Estado injerencia, potestad, se le conoce como estados vacíos, porque no existe ley alguna que proteja a los ciudadanos. Para recuperar estos estados vacíos era necesario el control territorial, que es lo que está haciendo el gobierno. Por eso hay municipios ya identificados, focalizados, a los cuales se ha ido a desplegar. Hay otros que no. Evidentemente así tiene que ser, y a medida que esto vaya transcurriendo a través del tiempo, estos municipios intervenidos mediante el plan control territorial deben ir quedando ausentes después de policías, visiblemente, pero no el Estado. Es acá donde después el Estado llega con salud, educación, tener esa cercanía, esa proximidad con la población, porque sabemos que por la misma delincuencia ha afectado en varios rubros, no solamente en asesinatos. Recordemos que esto crea un efecto dominó que es concomitante, pues asesinatos es un flagelo, la extorsión, desplazamiento forzado, desaparecidos, deserción escolar, ya tenemos 5 elementos. ¿Por qué? Porque no van a la escuela porque los coaccionan para pertenecer a la pandilla, o los asesinan. Decir que hay una serie de elementos. Simplemente no pueden ni caminar, digamos, de pasarse un pasaje en una calle porque ya es territorio. Eso es un conglomerado de delitos, de afectación hacia la población salvadoreña que no se puede obviar. Pero para ordenarlos tenemos que ir a lo más visible, que son los homicidios, que es el control territorial. Es decir, que lleva un buen engranaje, un buen orden para ir después de tener una derivación en lo demás que hace falta, pues que es la salud, la educación, que no se va a poder brindar si los territorios no están controlados por el Estado salvadoreño. Ese nivel de control, ¿cómo se mide? Es decir, ¿cómo sabemos, porque imagino que no puede ser solo tiempo, es decir, ya pasamos 3 meses en esto, ya podemos entrar con la obra pública, con el servicio de agua potable, la unidad de salud, una nueva escuela, por decirlo así. ¿Cómo se mide ese momento? ¿Cómo se sabe que ya está ahí? ¿O qué tan lejano o cercano puede estar? Sí, hay una serie de indicadores. Por ejemplo, el más visible que mencionábamos, el de los homicidios, es clave. 3.6 en octubre a nivel nacional diarios, y es un buen referente, pues es acá donde, mediante la geografía aeroespacial... Pero aún en una zona, digamos, en una zona muy, muy focalizada. No, yo no entiendo. Sí, en la zona focalizada, por ejemplo, la Campanera, retomemos nuevamente a la Campanera o a Popa, hay que establecer en el tiempo un plan de acción, por ejemplo, 6 meses, que se va a tener el control territorial. En esos 6 meses no dar tregua alguna a la criminalidad.
de forma presencial. Después de esos 6 meses, estipular para lograr entrar con salud, educación, con buenas prácticas de prevención de la violencia. Tiene que ir bien establecido, bien diagramado a través del tiempo, los pasos a seguir de cada plan. No podemos decir ya es un paraíso El Salvador. Obviamente incluso los países más desarrollados tienen delincuencia común, hay que saber diferenciarlo, pues la violencia homicida de las maras y pandillas es muy diferente a un acto de intolerancia, por ejemplo en el tráfico, que se asesinan unos salvadoreños, que también es lamentable, pero es una violencia muy diferente, pues, porque la otra ya es sistemática. Ya la violencia de maras y pandillas ya tiene una sistematización en el tiempo, una jerarquización incluso de esas estructuras criminales, las cuales hay que desarticularlos. Por ejemplo, otro índice para medir son las extorsiones. Hace poco la Fiscalía General de la República daba unos datos interesantes en los cuales la capital es donde se da mayor denuncia de extorsión, y también el 82% de las extorsiones se dan en la zona urbanística. Es decir, que hay que intervenir en las zonas urbanas, establecer mediante inteligencia policial, mediante tecnología, cómo detectar y combatir este flagelo de la extorsión, para que en el urbanismo, donde se da la productividad de las empresas, se vaya erradicando, porque en la zona rural vemos que es menos. La zona rural tiene desplazamiento forzado, otro tipo de flagelo. Aquí quiero ver con esto, que cada zona del país hay que individualizar el tipo de flagelo que más le afecta. La zona rural puede ser el desplazamiento forzado, cementerios clandestinos que se están encontrando. En la zona urbanística no, ahí es más la extorsión por la productividad. Y la extorsión, la denuncia ha disminuido. Por eso la Fiscalía General de la República últimamente ha estado con una campaña de denuncia ciudadana, y eso es muy bueno, pues visualizar, incentivar a la población que denuncie, pues, y también la Fiscalía está en la responsabilidad de dar una respuesta efectiva también a ese tipo de denuncia, porque la gente se queja de que por miedo, por temor, no lo hacen. Una cosa bien, digamos, bastante, ¿qué le digo?, que causa mucho temor, que tiene muchas repercusiones sociales, porque se ve bastante también en los medios, es el desplazamiento forzado, ¿no? La gente bueno, todos hemos visto las imágenes, ¿no? La gente subiendo sus muebles a un picachito, ¿verdad? Su cocinita, su refri o las sillas. Este tipo de violencia parece ensañarse incluso con las personas más pobres, además. ¿Cómo puede el Estado, dentro de la complejidad que implica todo este fenómeno, principalmente en el tema de pandillas, cómo puede el Estado asistir a una persona que de pronto ha sido amenazada y le dicen, usted tiene que irse de aquí porque si no se muere? Sí, sería interesante que el Estado, obviamente, primero, que ya no suceda eso. Mediante el despliegue territorial de los policías, esperemos que eso vaya mermando, se vaya erradicando, porque al tener mayor presencia se acorralan a los delincuentes. Sin embargo, como se sigue dando, sería interesante que el gobierno pudiera crear una unidad, una institución, inclusive tal vez con mayor presupuesto, de darle atención a personas que sufran ese flagelo, y que realmente las personas puedan comprobar que han sido desplazadas, pues, para evitar cualquier aprovechamiento de cualquier persona. ¿Por qué? Porque sería como un punto de partida para acomodar a estas personas temporalmente mientras se soluciona su situación, porque del momento que las personas no tienen dónde llegar, andan fluctuando a nivel nacional y quizás se van en la caravana migrante hacia Estados Unidos, que es lo lamentable. Sin embargo, si se tiene una institución que los acuerpe, estas personas pueden abocarse a ellas y estudiar más directamente incluso su caso. Y esa institución estar articulada con la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, de ir a verificar que por qué han sido desplazados del lugar. Me doy a entender, es una cuestión de entre instituciones, pero solamente tenemos la denuncia del PNC. No es nada fácil. Lamentablemente la burocracia, sabemos que sea el gobierno que sea en nuestro país, en nuestros países, mejor dicho, es subdesarrollada. Pues el subdesarrollo no solamente se limita a la parte económica, sino que en la parte de la burocracia lo podemos ver, pues tanta denuncia que pasa años o nunca se le da una solución temprana al tipo de denuncia que ha hecho la persona. Todo eso hay que ver cómo el Estado puede mejorar los procesos, pues, y no crear tantas leyes, porque leyes en nuestro país abundan y no se cumplen. Evidentemente, la aplicación de la ley está faltando mucho, hay demasiada impunidad en nuestro país reina la impunidad. Esto, el desplazamiento forzado, en el gobierno del FMLN, en el gobierno anterior, no se le dio la preponderancia como debe de ser. Es más, trataron de obviar el problema, porque negativamente, políticamente los afectaba mucho. Negativamente. Exacto. Ahora vemos cómo inclusive de este gobierno, la Fiscalía General de la República, con el actual fiscal Raúl Melara, han creado una unidad específica para atender a los desaparecidos inclusive. Y eso es muy bueno, pues, porque ya se ve una señal de esperanza para poder dar una respuesta idónea a las personas. Inclusive a través de las Naciones Unidas, la Oficina contra las Drogas y el Delito hizo una donación importante
para Medicina Legal, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, para que articularan mejor sus esfuerzos, y donó un sistema de información de desaparecidos y cadáveres, de abreviación CIRDEC, que esta es una tecnología de primer nivel, pues para identificar a las personas cuando están desaparecidas, cuando son del conflicto armado los cadáveres, porque muchas veces puede haber una confusión, y lo interesante de este sistema tecnológico es que las personas pueden accesar a él, las propias población civil, me refiero a parientes de las víctimas. Exacto, para conocer si su pariente está desaparecido. Hay muchas personas en El Salvador que sus parientes desaparecieron hace 3, 4 años y no saben nada al respecto. Sí. Qué bueno que permanecen con nosotros. Nos disculpamos por esta breve interrupción debido a una falla técnica. Continuamos conversando con Luis Contreras, experto en seguridad, con quien estábamos analizando las repercusiones que tiene la información que ya circuló y que ya corroboró el fiscal general de la República de reuniones entre altos funcionarios políticos y miembros de pandillas. Luis, le escuchaba un poco sobre las repercusiones que tiene esto en la confianza de la gente. Los políticos, las autoridades necesitan de la confianza de la gente para poder hacer este trabajo para el que los han elegido, ¿no? Sí, definitivamente ya no es tal vez un antecedente nuevo, pues ya se tiene del pasado. Inclusive yo creo que el que marcó un punto de inflexión fue el expresidente Mauricio Funes con la famosa tregua entre maras y pandillas, pues que incrementó, recrudeció la criminalidad en el país ya cuando no se le dieron los beneficios que ellos querían. Y partiendo de ahí han habido una serie de políticos que han tenido acercamiento, otros que directamente han cometido ilícitos, como el exalcalde de Apopa, que está condenado por ello. Hay otro que se le acusa, si no me recuerdo, de la Libertad, el Puerto de la Libertad recientemente, que fue detenido porque supuestamente le pagó para que mataran a una mujer. Hay una relación ya con estas estructuras, y no solamente políticos, inclusive profesionales. En Operación Tecana se detuvieron abogados que trabajaban 100% las 8 horas para, o más quizás, para estas estructuras criminales, médicos, una serie de especialistas que los están ayudando en áreas específicas, pues. Por eso es importante una auditoría constante, tanto en las instituciones como a nivel político. La ventaja con los políticos que tenemos ahora el voto por rostro, si las personas así lo deciden, no van a reelegir a cierto candidato y van a elegir a nuevos rostros, pues. Y las auditorías es importante para ir saneando las instituciones. Por ejemplo, la misma Policía Nacional Civil muchas veces ha sido objeto de infiltración por pandillas, y se han detectado y se han eliminado, pues. La misma Academia de Seguridad Pública también se han detectado, el Ejército, y es así como ninguna institución está blindada ante esta delincuencia, porque como tú lo mencionaste, ellos van mutando. La mutabilidad a través del tiempo se va pegando acordes, los están contrarrestando, pues. Un ejemplo de ello es la extorsión. Recientemente la Fiscalía y las autoridades daban a conocer el nuevo modus operandi, que gracias al control territorial, al despliegue de los policías, ya de forma presencial ya no llega el delincuente a pedir la extorsión, sino que lo están haciendo vía correo electrónico, inclusive vía WhatsApp, y que depositen en cuentas electrónicas. Ya no hay un acercamiento, ya no hay algo físico. ¿Por qué? Porque se exponen ya a la detención. Ahora, si se ha tenido esta evolución, la criminalidad, habría que ver cuál es la respuesta de las autoridades. ¿Por qué? Porque en otros países se tiene gente especialista en informática para controlar las IP de donde está saliendo la conexión de internet.
y para poder dar con los hechores. Es decir, que hoy en día se puede contrarrestar fácilmente, no fácilmente, pues, pero ponerse tú a tú con los criminales. Si ellos tienen la capacidad de hacer eso, otro ejemplo que me gustaría mencionar es como en San Salvador, no recuerdo específicamente dónde fue, hace un par de años fue, que frente a una delegación policial habían puesto un circuito de cámara cerrado de televisión, no sé si recuerdan. Sí, hace unos 2 o 3 años, creo. Y eran de pandilleros, o sea que ellos están constantemente viendo la necesidad de ir mejorando su modo operandi delincuencial. De impactar también sobre las... ¿Cómo se puede contrarrestar esto? O sea, la raíz de la preocupación, la razón de la preocupación es que esto es como el narcotráfico, pues. Sabemos que si tiene la capacidad financiera va a querer usarla. Sí. Sabemos que entonces puede venir entorpecimiento de programas, puede venir un reforzamiento, digamos, de estas estructuras, y hemos visto casos que básicamente conducen a una guerra no declarada, como es el caso de la frontera norte de México, ¿verdad? Donde hay zonas que los carteles dominan por completo, donde se dan el lujo. Bueno, vimos el caso con el escape, o por lo menos te tuvieron que dejar libre, ¿no? Al hijo del Chapo, a cambio de que no siguieran los ataques sobre población civil. Lamentable. Y ese tipo de situaciones, correcto, es sumamente lamentable, pero ese tipo de situaciones devienen de la influencia política que los carteles también llegaron a tener, ¿no? Sí, a mí me gusta ejemplificar eso de cómo atacar esto. Por ejemplo, nosotros seres humanos necesitamos dinero para movilizarnos, ya sea en bus, en carro, en moto, hasta para caminar, porque para caminar necesitamos unos zapatos para no lacerarnos los pies. Quiero llegar con esto, para que la operatividad criminal siga actuando necesita financiamiento, necesita dinero. Ellos robustecen su músculo criminal a través de la extorsión. Al ir mermando, atacando y erradicando la extorsión en el país, su poder económico va a ir desapareciendo, y eso les va a impedir seguirse disgregando o también compra de voluntades, nexos con narcotraficantes también, porque el poder económico les ha permitido a ellos comprar armas. Por ejemplo, en San Salvador las autoridades han dado tecnología, datos, como estaba diciendo. Sí, han dado datos en el mercado central de todo lo que recaudan en un mes. El año pasado, si no me equivoco, en 2018, los buceros, los representantes de gremiales de buses, daban un dato aterrador, porque eran 18 millones de dólares los que habían pagado en extorsión todo el año. Es decir, manejan una cantidad enorme de dinero. ¿Y eso era solo del mercado central? Y no, ese era de los autobuses. De los autobuses. Solo el sector transporte, ya no se diga a los microempresarios y la mediana empresa, que es la más golpeada en la extorsión, según un estudio de FUSAID del año pasado. Por eso es importante, a la vez que también los homicidios es importante de seguir disminuyendo y erradicándolos, lograrlo acuerpar con una reducción considerable de extorsión, que esa tal vez no ha sido tan visible como los homicidios, porque es más compleja de tratar de contrarrestar, y también de la medición, porque si la gente no denuncia, no quiere decir nada, si está siendo víctima de la extorsión, no se puede computar esa cifra. Por eso es importante que vaya interrelacionado extorsión, homicidios, desaparecidos, desplazamiento forzado, para que se logre consolidar un modelo idóneo de seguridad pública. Hay una forma, digamos, más expedita o más efectiva de protegerse de la extorsión, además de la denuncia. Es decir, podemos nosotros identificarnos en nosotros mismos puntos o tal vez aspectos de nuestra cotidianidad, de nuestro estilo de vida, que puedan ser, digamos, atractivo para el extorsionista, y principalmente cómo debe reaccionar. Esto creo yo que también es bien puntual y también muy difícil, ¿no? Creo que todos conocemos o hemos sido en algún grado de alguien que ha sido víctima de extorsionado. ¿Cómo debemos reaccionar a esto y cómo protegernos también? Es bien difícil, porque cada caso es bien diverso, pues no tiene las mismas características, tal vez la extorsión que le están haciendo a una señora que vende cocos carretera del aeropuerto, que a un taller de mecánica. Son casos totalmente diferentes, pero lo importante... Y puede ser el mismo extorsionador, ¿no? El mismo delincuente. Exacto, pero como intimida, recordemos que la clave de los criminales es el impacto psicológico que logran en las personas, de aterrarlos, de acorralarlos y sentirse impotentes, no poder hacer nada, y colaborar con la extorsión. Pues es importante la campaña que la Fiscalía ha estado dando para que la gente se incentive a denunciar, pues, y que se haga. Medidas de prevención, realmente crear una cultura de prevención del delito. Por ejemplo, siempre nosotros recomendamos, tenemos una consultora donde damos capacitaciones con respecto a ello. Pues en algún momento los televidentes o la gente que sigue nos quiere contactar,
brindamos ese tipo de capacitaciones, como prevenir el secuestro express, la extorsión sistemática, cómo identificar cuando son empleados también. Por ejemplo, si se tiene una empresa, hay una serie de patrones que se pueden seguir o protocolos. Muchos hacen la prueba del polígrafo y siguen también indagaciones personales, aunque ellos ya estén trabajando en la empresa. O sea, no descuidarse, porque en el interín pueden cometer hechos delictivos que el patrón no se puede dar cuenta, pues el jefe. Y por eso cada empresa tiene una serie de características diversas. Por ejemplo, con los empleados domésticos, o sea, no hablar de viajes que se van a hacer. Si se tiene una empresa, no hablar de cifras de empresas o no manipular dinero frente a empleados de ellos mismos domésticos, por mucha confianza que se tenga. Ejemplo de ello, porque muchos podrán decir, pero mira, yo tengo 20 años de conocer a mi empleado, empleada. En Santa Tecla, no sé si los que nos ven supieron de este caso. En Santa Tecla, la familia que un empleado de ellos planeó el secuestro. ¿Te recuerdas que en la casa que estaban pintando, parece? Sí. Él organizó el secuestro, que inclusive le dispararon a todos, que pensaron que el señor estaba muerto y él logró escapar. Correcto. O sea, y los condenaron a esa banda, y era una persona que tenía hasta llaves de la casa. Por eso es importante no brindar una confianza, o sea, más allá de lo normal. O sea, es cuestión de prevención, no es crear una psicosis en la población salvadoreña, sino que crear una cultura de prevención del delito, pues identificar las zonas peligrosas del país. Si no es necesario, ¿para qué vamos a ir a esa zona? Pues si se va a sacar cantidades de dinero en un banco, algo grande, sobre fecha de pago, no ir al cajero solos, y más que todo si son mujeres. Por ejemplo, a veces cada quincena vemos a muchas personas como en gasolineras o en cajeros que están en el intemperie haciendo colas. Son focos, o sea, para poderlos atracar. Ocurre cada momento. Sí, hay que tomar medidas, y recordemos que nuestro país, o sea, para nadie es un secreto, pues, que altamente peligroso, medidas que nos pueden costarle incluso la vida. Luis, yo quiero preguntarle a usted que tiene conocimiento en estos aspectos, ¿cómo ve, por ejemplo, la moral en la Policía Nacional Civil? Sabemos que esto es un tema bastante complejo porque, bueno, ya vimos, ¿no?, el caso de los policías que fueron condenados, bueno, los que fueron arrestados recientemente por mantener un grupo de exterminio, ¿no? Sí. Sabemos que el tema de los bonos sigue siendo complicado. Sí. La entrega, no hay quienes reclaman más, tal vez hay ciertos criterios ahí, patrones que deben cumplirse para la entrega de este bono, que de pronto se atrasan en temas sí, administrativos, y bueno, también el atraso, por ejemplo, en la aprobación del préstamo en la Asamblea Legislativa. En suma, estos factores, ¿cómo ve usted que han afectado la moral de la policía? El policía que está ahí afuera, de la gente como tal, arriesgándose. Sí, hemos visto el movimiento de la policía, de trabajadores, si no me equivoco, sí, manifestándose, exigiendo una serie de situaciones que están en todo su derecho. Sin embargo, yo he visto un cambio, una mejora. Lo que pasa es que para hacerlo de forma expedita es complejo, pues hay una tramitología que a veces no depende solamente del gobierno central, sino que también la asamblea que le apruebe préstamos para dar las dotaciones. Pero años atrás no se tenía, por ejemplo, la compensación que les dan cada 3 meses, que se les da a militares, centros penales y Policía Nacional Civil. O ya se tiene, se puede decir que es algo adicional. Lo que pasa es que como salvadoreños o seres humanos siempre nunca va a ser suficiente, muchas veces eso, pues. Y yo creo que han habido mejoras, pues, que se puede ir perfeccionando, indudablemente. Pero hay que ser bastante pacientes, pues, y yo creo que hay que reclamar, si lo van a hacer, de una forma también objetiva y estratégica, porque a veces se reclama de una forma desordenada y tal vez ya el proceso ya está por darse, pues, y no se ha consolidado, y se está exigiendo algo que ya se va a hacer cuestión quizás de días, pues. Pero obviamente con los grupos de exterminio, yo no soy partidario de ese tipo de grupos, pues. No se puede tratar de atacar un problema ilegal con algo ilegal, sino que el Estado de Derecho debe prevalecer, y lo deben hacer cumplir los mismos policías, pues, que son los encargados como tal. Por eso es importante que la misma policía vaya desarticulando estas estructuras, porque en México pasó un caso interesante de estudiar y lamentable que se haya dado. Por ejemplo, cuando en el gobierno de Peña Nieto, él facultó a personas civiles para que portaran armas y combatieran a los carteles. Algo lamentable, porque se genera una guerra molecular interna. Inclusive se dieron casos que, como ellos tienen poder económico, que compraban voluntades de muchos civiles y después colaboraban con el narcotráfico. O sea, no se puede armar a civiles. Yo sé que esos casos son la ínfima minoría dentro de la policía, pero sí, sin duda la institucionalidad, la dirección
las autoridades deben estar muy pendientes de que no se den estos casos. Sí. ¿Usted cree que la policía tiene estas cerrojos, digamos, o estos sistemas de control necesarios para detectar y evitar que ocurran este tipo de casos? Sí, estas instituciones, al igual que el ejército, la ANSP lo tiene, hacen estudios e investigaciones previas para las personas que van a ingresar. Recordemos que ya estando muchas veces adentro, el mismo ambiente los puede corromper. Pues, por ejemplo, vayámonos a un caso concreto. Todos sabemos de esas mordidas que piden a veces algunos malos policías en los controles vehiculares. O sea, eso es de años sabido, pues, y hay muchos que se les ha sancionado por ese tipo de ilícito. Ya no se diga cuando ellos tienen contacto, conexión con estructuras criminales ya de primera mano, que se puede decir que los incentivan a pasarse del lado equivocado. Se ha tenido sargentos oficiales que colaboran con estructuras criminales que podemos ver cómo ha sido efectiva la labor de la policía en identificarlos, porque muchos de ellos ya están condenados. El cartel de Texas es un ejemplo de eso, pues, oficiales en los cuales estaban también involucrados. Eso que nos denota que la institucionalidad jurídica está funcionando en el país, que a veces no nos va a satisfacer a todos, indudablemente, pues, que no va a llegar tan rápido como querramos. Eso también pasa, pues, más en un país como el nuestro. Por eso se trata de mejorar procesos, de hacer perfectibles las cosas que no son perfectas, que son las instituciones públicas. Excelente. Luis, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado hoy. Lastimosamente se nos acaba el programa, pero creo que es importante ir viendo cada tanto cómo va evolucionando la seguridad en el país, ¿no? Porque de nuevo, el reto es mantener la estabilidad y la seguridad a largo plazo. De nuevo, mil gracias. Muchísimas gracias. Un gusto estar siempre en su programa. Muchísimas gracias, muy amable. Lo esperamos también más adelante, desde ya, sin el compromiso. Amigos y amigas internautas, queremos agradecerles a ustedes también por la fina atención. Por supuesto que también queremos agradecer a los amigos de elsalvadoreño.com, Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB, que están ahí siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.